A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a escucharse rumores inquietantes en medio de la inmensidad del noroeste de Canadá. Un valle oculto entre las montañas y ríos, apenas trazado en los mapas, empezó a ganar una reputación aterradora. Los pocos aventureros que lograban entrar, como cazadores, buscadores de oro o simples exploradores, rara vez regresaban, y cuando lo hacían, era demasiado tarde. Sus cuerpos aparecían abandonados sobre la nieve entre la maleza, rígidos con un detalle inexplicable. Le faltaba la cabeza. Pero, ¿qué podía estar ocurriendo realmente en este valle perdido que quien entraba allí por oro salía decapitado? A continuación, el valle más misterioso del mundo. El Valle de Nahanni es un lugar tan majestuoso como aterrador. Sus paisajes parecen sacados de un mundo perdido. El imponente Nahanni River atraviesa la región como una serpiente de aguas frías y violentas, rodeado de cañones que se elevan hasta casi 1 kilómetro de altura. Entre esas paredes de roca se desploman cascadas rugientes y se abren abismos que parecen no tener fondo, desafiando la lógica y la cordura de cualquiera que quiera contemplarlos de cerca. Pero lo que realmente ha convertido a este valle en un sitio temido y legendario no solo son sus formaciones naturales, sino los hallazgos perturbadores e inexplicables que han ocurrido a lo largo de más de un siglo. Y aunque son muchas las preguntas que rodean a este paraje maldito, la más mencionada por generaciones es la misma: ¿por qué las personas iban a este valle? Verás, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un hombre desconocido apareció en un pequeño asentamiento minero de la región. Nadie sabía de dónde había salido ni hacia dónde se dirigía, pero lo que llevaba consigo dejó a todos sin aliento. De una bolsa de cuero sacó varias pepitas de oro enormes, tan puras y brillantes que parecían imposibles de haber sido halladas en aquellas tierras salvajes. Este hombre misterioso, una mañana muy soleada, le mostró las pepitas directamente a uno de los hermanos MacLeod, despertando en él una mezcla de asombro y codicia. El extraño no reveló mucho, apenas murmuró que había encontrado aquel tesoro en un valle remoto, un sitio del que pocos regresaban, y después de aquella confesión simplemente desapareció y nadie lo volvió a ver jamás. La respuesta que tanto se hacían de por qué entraban allí era simple: entraban por oro, y aquel encuentro fue suficiente para sembrar la obsesión en Frank y Willie. La sola idea de un valle escondido repleto de oro esperando ser reclamado fue lo que realmente lo empujó a organizar una expedición hacia el temido valle Nahanni. Es así como ambos hermanos, Frank y Willie, apellido MacLeod, decidieron internarse en el misterioso valle, con picos, palas y un sueño desbordado de ambición. Avanzaron por ríos gélidos y cañones interminables, enfrentando un territorio que parecía querer expulsar a cualquier intruso. Pero lo que pocos creyeron imposible sucedió. Tras semanas de penurias regresaron con un botín impresionante: oro. Tanto oro que la noticia se expandió como pólvora en la prensa y en los pueblos cercanos. Los hermanos MacLeod se convirtieron en la leyenda viviente porque habían sido los primeros hombres que habían arrancado riqueza del Valle Maldito después de que apareciera el hombre misterioso. Pero aquí es donde empieza lo peor. Aquel oro conseguido, lejos de traerle paz, despertó algo mucho más peligroso: la ambición desmedida. En lugar de retirarse y disfrutar lo obtenido, los hermanos tomaron la decisión de volver por más,
preguntándose que si habían encontrado tanto en un solo viaje, que otras riquezas ocultaba Nahani entre sus montañas y abismos. Esta pregunta y la curiosidad de saber qué otros objetos de valor se ocultaban allí hizo que en pocos días comenzaran los preparativos para el segundo viaje. Pero esta vez no iban a confirmar el oro, iban a explotar todo el que sea necesario, y es así como se reunieron con más equipos de minería, reforzaron sus armas, empacaron provisiones suficientes para meses y convencieron a un compañero llamado Philip Paul de unirse a la expedición. El plan era claro: regresar exactamente a la zona donde habían hallado oro, excavar más profundo, levantar un campamento seguro y no volver hasta llenar las alforjas. Es así como una mañana partieron desde un pequeño asentamiento en los territorios del noroeste, sabiendo que llegar donde se encontraba el oro no era una tarea fácil. Remontaron el río Liar, un monstruo de aguas heladas y corrientes violentas que parecía empeñado en volcar sus canoas. Con cada golpe de remo se alejaban más del mundo conocido y se adentraban en un territorio donde muy pocos se habían atrevido a entrar, y aún menos habían regresado. Días después dejaron atrás la relativa calma y se adentraron en el Soughnahanny River, el verdadero guardián del valle. Las montañas comenzaron a cerrarse sobre ellos como murallas y los cañones profundos se tragaban la luz del sol durante horas. El eco de las aguas golpeaba las rocas como si el valle murmurara advertencias que nadie quería escuchar. Tras semanas de lucha llegaron a una zona donde el río se abría y las arenas brillaban con diminutas partículas doradas. Los hermanos MacLeod sabían que habían llegado a aquel lugar donde la tierra escondía su tesoro. Tan pronto llegaron, empezaron a enviar noticias, cartas y mensajes que contaban que avanzaban bien, que el terreno era duro pero prometedor, hasta que de repente el silencio absoluto, ni una palabra más. Al principio, quienes los conocían pensaron que era normal. En esas tierras, el viento podía tragarse a cualquiera por meses, y enviar una carta o un mensaje desde aquel lugar no era como enviar un mensaje de texto. Por esto, quienes esperaban a los hermanos MacLeod al principio mantuvieron la calma, pero conforme el tiempo pasaba, la inquietud crecía a tal punto que amigos y buscadores de oro se organizaron para rastrear la zona. Al llegar al lugar e iniciar con la búsqueda, a las orillas de un campamento improvisado junto a los restos de una fogata apagada, yacía un cuerpo tendido a boca abajo. La rigidez del cadáver indicaba que llevaba tiempo allí, y lo más perturbador era la posición en la que había quedado. Un brazo extendido hacia un árbol cercano, donde todavía se apoyaba un rifle. La imagen parecía congelar el instante de un intento desesperado por defenderse. Todo sugería que aquel hombre había querido alcanzar el arma al escuchar un ruido en la oscuridad o sentir una presencia acercarse, pero no tuvo tiempo, y lo que más estremeció a los exploradores fue el detalle inevitable: le faltaba la cabeza. El silencio se volvió insoportable. Los hombres, entre miradas de espantos, comenzaron a revisar los alrededores y no tardaron en encontrar algo aún más aterrador. Dentro de una tienda de campaña cercana, envuelto entre mantas como si hubiese sido sorprendido en plena noche, apareció un segundo cadáver, y también estaba decapitado. El misterio se volvió insoportable. ¿Quién o qué podía haber interrumpido aquel campamento, decapitando a dos hombres de manera tan diferentes y dejando el resto de sus pertenencias intactas? Ninguna explicación parecía suficiente, y desde entonces esas escenas quedaron grabadas como una de las más perturbadoras pruebas de que el Valle de Nahanni escondía un secreto mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Pero,
Aquí no termina todo. Entre los nombres ligados al misterio del Valle de Nahanni también aparece el de un hombre poco mencionado, pero clave en la historia. Robert Weir, un socio que acompañaba a los hermanos MacLeod en su expedición. Tras la tragedia, Weir desapareció sin dejar rastro alguno. Nunca se encontró su cuerpo, ni una pista clara de su destino. Su ausencia inmediata desató un sinfín de hipótesis. Algunos comenzaron a señalarlo directamente, expresando que él había sido el responsable de la muerte de los hermanos MacLeod, cegado por la ambición y el deseo de llevarse consigo todo el oro conseguido. Pero lo que no encajaba de estos pensamientos es que, junto a los cadáveres descapitados de los hermanos, estaba el oro intacto, cuidadosamente apilado, como si no le hubiese interesado en absoluto al asesino. Si Weir buscaba fortuna, ¿por qué dejar la riqueza abandonada? El misterio de su desaparición nunca fue resuelto. Robert Weir se desvaneció en la nada, arrastrando consigo más preguntas que respuesta. Pero lo más extraño ocurrió después. En 1917, casi una década después, otro hombre se aventuró al Valle Maldito. Se trataba de Martyr Jorgensen, un explorador suizo con fama de ser un experto sobreviviente, conocido por su resistencia física y su habilidad para desenvolverse en regiones más salvajes. Parecía el candidato perfecto para lograr lo que tantos habían intentado sin éxito: arrancarle la fortuna a Nahanni. Durante días recorrió el valle, construyó una pequeña cabaña como refugio y, según cuentan sus cartas que envió a sus amigos, llegó a escribir una frase reveladora: «He encontrado oro», palabras que prometían una nueva leyenda de riqueza, pero que terminarían siendo una sentencia de muerte. No pasó mucho tiempo hasta que los rumores de su hallazgo se apagaron abruptamente. Exploradores que rastrearon su rastro encontraron lo impensable: la cabaña reducida a cenizas, como si un incendio voraz la hubiera consumido en cuestión de minutos, y entre las ruinas ennegrecidas apareció un cuerpo carbonizado. Era casi con seguridad el de Jorgensen, pero lo que hizo que aquella escena se convirtiera en una de las más perturbadoras del valle fue un detalle imposible de ignorar. El cadáver, a pesar de estar calcinado hasta los huesos, no tenía cabeza. La misma maldición, el mismo sello macabro. Una y otra vez, Nahanni se encargaba de recordarles a todos que aquel territorio no estaba destinado a ser profanado. Junto al cuerpo calcinado de Martyr Jorgensen, los exploradores encontraron también los restos chamuscados de un rifle, parcialmente derretido por el fuego. Esa evidencia resultó decisiva. Permitió confirmar, casi sin lugar a dudas, que aquel cadáver pertenecía al suizo, cerrando así un capítulo más del horror en la macabra historia del Valle de Nahanni. Pero lo que realmente desconcertó a todos los que se acercaban a la escena fue el patrón inquietante que empezaba a dibujarse con claridad escalofriante. Siempre, de alguna manera, quienes lograban encontrar oro en el valle terminaban desapareciendo o siendo hallados muertos bajo circunstancias imposibles de explicar. Martyr Jorgensen había permanecido varios días recorriendo los ríos, los cañones y los abismos del valle. Había soportado el frío, la soledad y los peligros de la naturaleza más salvaje, y cuando solo finalmente encontró el oro, cuando tocó sus manos la riqueza que tanto había buscado sin éxito, fue cuando su destino se consumó. Después de este acontecimiento, un hombre llamado John Brigham, completamente distinto a los buscadores de oro que habían desaparecido antes, veterano de la Primera Guerra Mundial,
John no era un novato que pudiera sucumbir fácilmente a los peligros del bosque. Su entretenimiento, su resistencia y su experiencia en situaciones extremas lo convertían en alguien capaz de sobrevivir donde otros habrían perecido. Sin embargo, en 1945 su cuerpo fue encontrado en una montaña cerca del valle. La escena era tan desconcertante como aterradora. John estaba sentado frente a una fogata apagada, la leña aún humeante. En su mano derecha sostenía un fósforo sin encender, como si hubiera estado a punto de avivar la llama, como si hubiese intentado prenderla, pero nunca lo logró. Su rostro no mostraba el sufrimiento, la agonía o la desesperación que uno esperaría de alguien atrapado en las frías y traicioneras tierras del Nahanni. Por el contrario, reflejaba una calma absoluta, inquietante en su perfección, casi como si hubiese aceptado su destino sin resistencia, de luchar contra el frío, de intentar sobrevivir, pero no lo hizo. La naturaleza de su muerte desconcertaba a todos los que lo vieron. Cuando alguien muere de hipotermia, los síntomas son claros y dramáticos. La desesperación invade el cuerpo, la confusión nubla la mente, los movimientos se vuelven torpes y a menudo los individuos incluso intentan despojarse de la ropa en alucinaciones de calor. Pero en John Bryan nada de eso ocurrió. Todo estaba quieto, inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel instante. Su cuerpo parecía petrificado, atrapado en el último segundo de su conciencia, congelado en una postura que desafiaba toda explicación. No había lucha, no había pánico, no había signos de los procesos naturales que deberían de haber acompañado su muerte. Solo estaba allí, sentado frente a la fogata apagada, como si un espectro silencioso que dejaba a los investigadores y a cualquiera que conociera su historia con una pregunta imposible de responder. ¿Qué fuerza desconocida podía hacer que un hombre entrenado, resistente y experimentado muriera en un bosque sin mostrar señal alguna de lucha ni sufrimiento, como si el Valle de Nahanni mismo hubiera decidido su final? No todas las historias del Valle de Nahanni terminan con cadáveres. Algunas terminan con apariciones que desafían toda lógica. Años antes, en 1926, una joven llamada Annie Laferte acompañaba a un grupo de exploradores en el valle. Era una muchacha valiente, acostumbrada a la naturaleza, al frío y a los viajes largos, pero nada podía prepararla para lo que aquel lugar ocultaba. Una mañana, cuando los demás despertaron, Annie había desaparecido sin dejar rastro. Nadie escuchó gritos, ni vio movimientos extraños, ni encontraron señales de lucha. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Días después, un testigo aseguró haberla visto durante la noche, pero lo que descubrió era tan perturbador que nadie podía explicarlo. Una figura blanca caminando de manera antinatural sobre 4 patas se desplazaba entre los acantilados. Su piel parecía reflejar la luz de la luna, blanca como la nieve, y su rostro estaba deformado, casi irreconocible, con una expresión que parecía de otro mundo, poseída por algo que no era humano. El hombre juró que aquel ser era Annie Laferte, pero ya no había rastro de la joven que él conocía. Aquella criatura que se movía con agilidad entre las rocas parecía más un espíritu del valle que una persona viva. Desde entonces, los exploradores que se han aventurado en Nahanni hablan de figuras similares, seres blancos silenciosos que observan desde lo alto de los cañones, acechando entre las sombras. Te siguen con la mirada, desaparecen cuando intentas acercarte y parecen jugar con tu mente.
recordándote que el valle no pertenece a los vivos. El Valle de Nahanni fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, un reconocimiento a su belleza, pero también una forma de proteger a los vivos, porque el que allí entraba por oro nunca regresaba con vida.